La única manera de comprobar tu experiencia es con impuestos, ya sea personales o de las compañías. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces sí se vuelve relevante y a veces no tenemos conocimiento de qué nos piden y en qué parte realmente. Como sacar licencias puede ser un proceso complicado, Ajá. y la experiencia que ya nosotros nos venimos manejando por algunos años, podemos decirle a la gente cuáles son las experiencias que más retrasan o no permiten sacar la licencia. Como por ejemplo, no tener experiencia en el trabajo. ¿Eso es un requisito para tener una licencia? Ok, eso depende en qué condado vamos a aplicar. Entonces, para los condados hacia Long Island como Suffolk o Nassau, la experiencia es bien importante, igual que para Yonkers. Ellos nos exigen al menos 5 años de experiencia. La única manera de comprobar tu experiencia es con impuestos, ya sea personales o de las compañías. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces sí se vuelve relevante y a veces no tenemos conocimiento de qué nos piden y en qué parte realmente quiero trabajar. Claro. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, sacar una home improvement en la ciudad de Nueva York, ¿necesitas experiencia? No, para la ciudad de Nueva York no nos piden experiencia realmente. ¿Y para una general contractor en la ciudad de Nueva York? Ok, para la General Contractor sí es importante que la compañía esté consolidada, que no sea una compañía, digamos, recién abierta, porque sí nos van a pedir los seguros y vamos a tener que demostrar un promedio en los statements del banco. Entonces, realmente no sería una compañía tan nueva, sino que ya debe tener al menos un añito en el Claro, mercado. experiencia tanto en el tiempo, dices tú, pero no experiencia personal, Ah, no. como sí pasa en En- la home improvement de Nassau, de Suffolk y demás. Ok, sí, no, como tal no requieren que tengan experiencia personal, no. Claro. Y eso ha sido lo que mucha gente incluso piensa que no puede calificar. Hemos tenido mucha gente que dice, es que yo pensaba que necesitaba experiencia, mucha experiencia para la ciudad de Nueva York. Es verdad. O, por ejemplo, también nos han dicho que por ejemplo, piensan que para sacar la licencia de Home Improvement y yo no tengo papeles, de repente mi hijo sí, pero él no tiene experiencia, el que tiene experiencia soy yo. Entonces, pues obviamente no se necesita experiencia. Tienes otros requisitos que los puedes averiguar en llamándonos, obviamente, y consultándonos, pero no se necesita. Problemas con el examen de la licencia. ¿Realmente hemos tenido gente que ha tenido problemas con su examen? Sí, digamos que logran hacer algunos pasos y llegan al momento del examen, pero son personas que de pronto no tienen la información completa o no se asesoraron bien. Entonces, no les es fácil, por ejemplo, saber que el examen lo pueden hacer en español. Es una de las cosas más limitantes. Como no lo saben, cuando llegan allá lo hacen en inglés y obviamente a veces el idioma limita mucho a que ellos puedan pasar el examen. Claro. Tampoco cuando hacen solos o no los asesoran bien, hay un material de estudio que nosotros tenemos, que hemos hecho con el esfuerzo y como muy resumido de qué preguntan, pero también hay un material de estudio que nos da la ciudad para que lean y a veces no saben que existe este material de estudio. Claro. Entonces llegan al examen y pues obviamente esto también les dificulta el proceso. Y es que además, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, mucha gente dice es que debe ser algo de pintura. Realmente el examen de Home Improvement de la ciudad de Nueva York tiene preguntas como si sabes hacer pintura. No, realmente no. Y eso a veces es importante porque entonces, ¿qué preguntan? Diría Claro, uno. exactamente. Entonces, ¿qué me van a preguntar Sí, peor? Si es que yo hago pintura y no me van a preguntar de pintura, entonces, ¿qué me van ¿qué a van a preguntar? preguntar? Exacto. Y por eso es muy importante que veamos la guía, que miren nuestros videos, porque ahí nosotros explicamos de una manera mucho más sencilla que el material como tal de la ciudad para estudiar
¿Qué preguntan? Y son preguntas que realmente los contratistas y los subcontratistas deberían saber. Claro, Como a partir de cuánto tú debes hacer un contrato, de qué claro. valor, ¿De qué valor? cuándo tienes que cobrar sales tax. ¿Y qué debe tener tu contrato o tu invoice, por ejemplo? Exacto. ¿Qué debes incluir en los estimados? Claro. ¿Cuál es la nota de cancelación en caso de que un cliente a los 3 horas o al otro día diga, no, ya no quiero hacerlo con usted? Ujú, Son cosas que al final son importantes que lo sepan, claro. porque hace parte del negocio y que el no saberlo puede generarles también muchas pérdidas a ellos. Sí. Y Home Improvement necesita examen, pero General Contractor, todos los condados necesitan examen. ¿Cómo más o menos se puede, así ampliamente, no? Ok, para la ciudad de Nueva York y para el condado de Suffolk son los que piden examen. Ok. Del resto no necesitan examen. La General Contractor no necesita ningún examen. Solamente es un proceso que hay que hacer y una documentación que tenemos que entregar. Ujú. Ok. También hemos llegado con gente que no ha podido sacar su licencia porque, oh sorpresa, necesitaba un bond o Ok. necesitaba seguros y entonces, no he podido sacar mi licencia. ¿Qué hay de necesario? ¿Dónde se puede atrancar, por ejemplo, el proceso de la licencia? Ok, eso depende también, como todo, de dónde estás aplicando. La ciudad de Nueva York solo te exige un seguro que es el Workers' Compensation y un bond. Ujú, Cuando hablamos de bond, a veces las personas no entienden qué es un bond. Es ujú, una garantía. Es como en caso de que un contratista no responda la ciudad, y su cliente va al Consumer Affairs o a la oficina de cuidado del consumidor, ujú. ellos con ese reclamo pueden responder por cierto valor, Claro. porque tienen esa garantía que usted paga cuando obtiene su licencia. Ujú, Por eso, cuando a un cliente le dicen que tiene licencia, ellos saben que es alguien serio y que si en algún momento tiene algún inconveniente, puede ir a hacer un claim sin ningún problema. Entonces, el bond sí es importante. No lo piden en todos los condados mm, porque en otros condados como Suffolk, Nassau, Westchester, Yonkers, ujú. piden todos los seguros. Claro, Entonces piden General Liability, Workers' Compensation y Disability, que ya claro. sería tener completo el paquete para que en cualquier momento haya un reclamo o haya un accidente o haya cualquier cosa que se pueda presentar, Ujú, pues esta persona tenga su compañía asegurada y pueda de alguna manera responder. claro. Por ejemplo, los seguros, a veces que la gente se limita y dice, es que los seguros me van a salir muy costosos. Y realmente no es así, porque, por ejemplo, si tú trabajas solo, en algún momento se puede hacer una exención, ¿cierto? Hasta que tú puedas demostrar, no tanto como demostrar, sino hasta que tú puedas conseguir empleados y en ese momento, pues, necesitas el Workers' Compensation. Ahí, por ejemplo, no necesariamente tú tienes que tener el seguro caro. O sea, no es que el seguro va a ser caro de por sí. Lo que depende es de la actividad que vas a realizar, los ingresos más o menos que vas a tener, porque sobre eso se calcula el seguro, y los sueldos que vas a pagar. Porque realmente el riesgo de la aseguradora va en función de estas tres cuestiones. No es lo mismo pintar una pared que hacer la misma pintura por fuera y encima de un escafo. O sea, no es lo mismo. Tienes 2 veces el riesgo, la probabilidad de que te vas a caer. Ojalá no, pero para eso es lo que cubre la compañía de seguros. El riesgo, la probabilidad. Entonces, no es lo mismo si yo soy una empresa que genero $100,000 a una empresa que genero $500,000, porque entonces eso significa que voy a tener más empleados, que probablemente lo voy a dejar un poco sin el control porque voy a tener empleados aquí, acá, 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 y entonces los seguros van en función de eso. Total. Y tocas un punto muy importante y es que con la General Contractor es la licencia más grande de Nueva York. Ujú, No hay opción de que un General Contractor
pueda trabajar solo. O sea, yo no puedo construir un edificio, Claro, no casa, claro. o no puedo trabajar con la ciudad a pintar una escuela solo. Solo. O sea, no tiene ningún sentido. Claro, Todos los general contractor tienen que tener seguros sí. y deben mantenerlos durante el tiempo que tengan la licencia. Sí. Porque, ¿qué pasa? Cada año tienen que actualizar sus seguros en el DOB y si no los actualizan, inactivan la compañía. Y eso les implica que no les den permisos, que no les autoricen. Son muchas cosas que están detrás. Inclusive los pueden penalizar por eso. Claro. Entonces, sí es muy importante que depende de lo que tú dices, de qué trabajo tengas, cómo van a funcionar los seguros. Claro. Para NASU y para SOFO son todos obligatorios. Podemos trabajar con la excepción, allá sí, porque tú puedes pintar una casa solo, Claro. si es así. Sí, si eres un handyman. Claro. Sí, total. Pero los otros seguros sí son obligatorios. Claro. Porque, ¿qué puede pasar? Claro. Que tú estés trabajando pintando la casa y se caiga alguien fuera de la casa. Pasó y, no sé, dejaste de pronto el rodillo o se regó la pintura y demandan al dueño de la casa. Obviamente el dueño va a tomar como acciones contra la persona que contrató. Entonces, eso es muy importante, estar protegido, y por eso lo exigen esos condados. ¿Por qué puede pasar? Sí, claro. También sí hemos tenido casos, pocos, pero hemos tenido, de gente que, por ejemplo, ha tenido antecedentes. ¿Sí? Récord policial. Es un problema los antecedentes, es un problema la bancarrota, es un problema el crédito, por ejemplo. O sea, mi puntaje de crédito no está en 700 y está en 500. Eso es un problema para sacar tu licencia de Home Improvement, de General Contractor. ¿Qué pasa con los condados? ¿Qué es lo que revisan ellos? No, realmente yo considero que es más el miedo de las personas a tener de pronto en la cita de huellas, porque hay una cita de huellas donde te van a revisar todo tu background. Inclusive NASU ya lo colocó también, como anteriormente no lo hacía, ahora ya lo tiene. Lo que debemos hacer es decir la verdad, siempre y cuando mandemos qué pasó, cómo se solucionó, si tuviste que hacer horas de, no sé, servicio comunitario. Exacto. De mandar la carta del servicio comunitario, los tickets que ya estén pagos. O sea, eso no es un problema, es solamente sí notificarnos, porque sí tenemos que hacer un paso adicional y decirle, hey, pasó esto, tal fecha, y se solucionó de esta manera. Claro. Pero siempre y cuando lo reportemos, no hay ningún problema. Todas las licencias que hemos hecho con estos temas han sido aprobadas sin ningún problema. ¿Y el crédito es un No, el crédito retraso? no lo chequean para nada. No tiene nada que ver con la licencia. Lo que sí te chequean para la General Contractor y para los condados de East Hampton, Southampton, Suffolk, Nassau, son los tickets de carro. De los vehículos. De vehículos, sí. Eso sí te lo chequean. Y te chequean en el condado. Porque, en el condado, claro, exacto. Sí. Entonces, si tú tienes tickets en el condado de tu vehículo porque parqueaste mal, porque velocidad, por lo que sea que tengas, sí tienes que arreglar y tienes que pagar o hacer un acuerdo de pago para que nos dejen continuar. Sí, porque a veces tú buscas en el sistema en general y muchas veces esos tickets no te aparecen. O sea, cuando tú buscas en general, ¿cierto? Entonces pones la placa y no te aparecen. Pero el condado lo tiene como separado, entonces ahí nos ha retrasado. O ha habido gente que por eso pues ha tenido que quedarse sin su licencia. O esos han sido los problemas con los que han venido, por ejemplo. Exacto. ¿Cierto? Esto sí nos ha pasado, que la gente no ha podido encontrar su licencia, o sea, no ha podido llegar al punto del final de su licencia porque ha tenido fallas o le ha faltado completar la solicitud, por ejemplo. Creo que eso es una de las cosas que más... Sí nos pasa mucho y nos pasa inclusive con renovaciones. Exactamente. Como con las licencias como la de NASU, que es una licencia que la gente a veces piensa que
es muy difícil y que es mejor no hacer. Pero si sabemos hacerla, si sabemos entregar lo que nos piden, sí nos la van a dar. Y es una licencia que, a pesar de su rudeza, una vez la obtienes, es muy sencillo renovar. Entonces, con las dos cosas, o sea, con las renovaciones y con las licencias de Home Improvement, hay que saber hacerlos, o sea, llevar lo que ellos nos están pidiendo. Sí. ¿Y qué hemos notado de nuestros clientes que vienen con esos problemas? Más que todo el tema de seguros. No saben cómo van los seguros. Claro. No saben qué pide y qué exige el condado en los seguros. Claro. Entonces, como nosotros tenemos la experiencia y adicionalmente estamos con un área de seguros que nos da todo el apoyo, tenemos muy, muy claro qué necesitamos enviar y cómo lo necesitamos enviar. Claro, porque de los problemas que has tenido es que cuando pides los seguros no te dan los certificados bien escritos, se demoran, no tienen las coberturas. O sea, sí, realmente son muchas cosas. En tema de coberturas, hemos tenido problemas que nos ha tocado ajustar las pólizas. El tema de hacer un certificado. A veces no es que me manden el certificado y ya. Son certificados especiales. Sí. Y muy especiales, porque tienes que poner cosas detalladas de lo que está incluido en la póliza. Tiene que tener una nota de cancelación, que no es un certificado regular. Y debe ir a nombre de la dirección y el condado, tal cual ellos la exigen. Exacto. Entonces, sí son especificaciones y hemos también tenido clientes que lastimosamente los agentes de seguros o sus brokers pueden tardar. Inclusive he tenido un cliente que se ha tardado casi 20 días en entregarme. Sí. Y me decía, dime qué hago, o sea, yo no sé qué hacer. Y yo decía, bueno, cambia de broker, pero no es realmente. Sí, dime qué hacer, cambia de broker. Realmente, o sea, es increíble que un proceso se quede ahí por un certificado. Que normalmente debería durar, bueno, en nosotros dura 24 horas, como muy tarde. Claro. Y que a veces no nos damos cuenta la importancia de tener un broker. Claro. Porque no, hay cosas que sí requieren que los certificados tengan ciertas especificaciones. Inclusive cuando vas a trabajar con la ciudad o cuando ya tienes un general contractor, los building piden certificados mucho más específicos. Sí. Entonces ahí empieza a tener relevancia tener este servicio. El broker, porque obviamente es el que te puede ayudar de la manera más ágil. Exacto. Ágil, exacto. Y sabes que muchos de ellos no hablan español. Ese es el primer limitante. Es un tema complicado. Sí. Que a veces, y es uno de los casos que también me pasa, hable usted con él. Claro. Claro, porque, y es entendible que el idioma de pronto a veces nos limita. Es y un ellos obstáculo. No entienden qué pedimos. Entonces a veces nos toca entrar a intermediar ahí con el broker y explicarle y especificarle qué necesitamos y hablarle como en el idioma que ellos entienden. Claro. Como nosotros tuvimos recién un caso de una señora que tuvo su licencia de un salón de uñas, a ella en cambio le exigían, entre comillas, que el broker del landlord le dé el seguro. O sea, eso es una locura porque ella dice, yo te estoy dando el seguro, tú necesitas el seguro. No necesitas que yo contrate con esta persona específicamente, porque a pesar de que él en el idioma está diciendo que supuestamente tengo una póliza que no me sirve, lo cual no era cierto porque estábamos con una compañía AAA, me está exigiendo a que yo lo haga directamente con él y no es verdad. No, eso es de las cosas. Claro, y eso es ilegal, porque tú no puedes obligar a nadie a sacar el seguro con este o con este. Exacto. Ni en los lugares donde sacas tus licencias te exigen, o sea, simplemente es cúbreme con los requisitos mínimos. O sea, el seguro sí puede ser una limitante. Total. Y
Y es importante ese punto, más que todo por lo que muchas licencias se quedan en NASU Ujú. y que no aprueban es por los Por seguros. los seguros. Sí, nosotros tuvimos un cliente hace poco que no le negaron, le devolvieron el paquete 3 veces. Mm. Y cada que la persona que le estaba ayudando a hacer el proceso, cada que volvía a enviar el paquete, le cobraba Oh, wow. el servicio Sí. nuevamente. Al final nunca obtuvo la licencia, Mm, ni tampoco supo por qué le devolvían el paquete, porque nunca le permitieron como tener la información de qué era lo que estaba pasando. claro. Entonces llegó a nosotros como con esa preocupación de ok, Cualquiera. Después de 3 intentos. claro, y de que te estén cobrando por que al final Además. del día, Además. sí, o sea, Sí. si a nosotros nos devuelven un paquete, ¿qué nos pasa? O sea, no es algo que no nos pase y más que todo en NASU por las exigencias que tiene, Sí. es entrar a revisar por qué nos están devolviendo y qué podemos hacer. Mm, O sea, tuvimos un caso de un cliente que dentro de la experiencia que se había colocado, no habíamos colocado que hacía baños. sí. Pero él Sí. tenía en su página web un review o un comentario de un cliente que le decía que había quedado su baño espectacular. Pero en una página, De hace años. no, y es que ni siquiera uno, no es un Google, pues, ¿no? No. O sea, es una cualquiera, no sé. Y Natsu nos envió una foto de ese comentario Ma- y nos señaló que decía baños. Entonces, ok, no podíamos borrar el comentario del cliente, ya ellos tenían la información. Sí, Lo que hicimos fue ajustar las pólizas. Y ahí entra el tema de los seguros. claro. ¿Y cómo hacemos para eso? Entonces, sí o sí, si tú vas a hacer baños o cocinas, tienes que tener contratado a alguien que tenga licencia de plomería o electricista Claro, y que tenga sus licencias y sus seguros. claro. Entonces, este cliente afortunadamente ¿Lo tenía? contrataba con alguien que sí Ujú, tenía su lo licencia tenía. Ujú, y nos dieron los seguros de subcontractor, que tampoco es un seguro tan fácil de sacar el certificado. sí, sí. Tenía su sí, especificación, sí, pero lo logramos. sí. O sea, lo importante de eso cuando recibimos los paquetes es saber qué tenemos que hacer. Correcto, correcto. Sí, y otra de las cosas que también pasa comúnmente es que o no estás incorporado legalmente o no sabes cómo presentar tu negocio. Si lo haces con un DBA, si lo haces con una LLC, si lo haces con una corporación. Realmente para las oficinas de las licencias no hay ningún problema si es una LLC, si es una corporación, si es un DBA, no. Lo que tiene mucho que ver, influye mucho, es cómo tú vas a hacer negocios, ¿cierto? Esa es una de las cosas que nosotros hablamos mucho con la gente cuando nos visita en nuestra oficina. De paso, quiero hacerles saber que estamos en una oficina en New Jersey ya. Estamos aperturando la oficina de New Jersey. Es una buena noticia para la gente de New Jersey. Entonces, vamos a tener las asesorías, cómo crear tu negocio, Las licencias. las también. licencias, los seguros. ¿Qué es lo mejor para ti, específicamente para ti? Porque si tú googleas y pones, quiero crear una compañía de construcción, ¿qué me conviene? Entonces todo el mundo te va a decir una LLC, pero no necesariamente es así, porque es importante conocer más o menos cuántos ingresos vas a tener, si tú tienes niños, si haces tus taxes soltero, cuántos son tus proyecciones en ventas. O sea, puede ser una LLC una opción buena para alguien que está soltero y que va a tener un ingreso de $50,000, $80,000, $100,000. No necesariamente digo, pero esa puede ser una buena opción. Pero es mejor, como siempre decimos, asesorarnos, Total. porque no todo le queda bien a todo el mundo. Entonces, no importa, digamos, si es que es una LLC, es una corporación o tiene algún problema en eso. No, podemos abrir sin ningún problema las licencias siempre y cuando esté registrada la compañía en el estado de Nueva York. No importa si es LLC, Corp, S Corp, realmente no.
¿Qué sí hemos visto? Los DBA, cuando los abren en los condados o en los clerk, Ujú. ahí sí nos limitamos. Mm, Porque, ¿qué pasa con eso? claro, Que queda autorizado solo en el clerk donde él fue y registró su nombre, claro. no en el estado de Nueva York. Entonces ahí ya nos cambia todo porque para Ujú. hacer licencia sí necesita tener registrado la compañía en el estado de Nueva York, no solo en el clerk. Porque Claro. ahí, por ejemplo, para la ciudad de Nueva York, si tú registraste tu DBA en el clerk de Queens, Ajá, pues solo puedes trabajar en Queens claro. y no podríamos aplicar a la de la ciudad. Entonces, ahí es importante saber también que si necesitas una asesoría Ujú. para poder hacer las cosas bien desde un principio Principio. y no Ujú. entrar en gastos innecesarios, ¿no? Realmente la consulta con nosotros es lo más barato que te puede costar Sí, a querer intentar sacar una licencia o querer crear un negocio sin tener el debido conocimiento. total. Porque, por ejemplo, en las LLC nos pasa muchísimo que creas una LLC en el Bronx, en Queens, y cuando acuerda tienes que hacer publicaciones, cuando nosotros podemos, obviamente, asesorarte si te conviene o no te conviene crear la LLC o no te conviene crear la LLC, y entonces, bueno, ahí esas son de las cosas que podemos hacer. Sí, y es importante eso porque cuando vienen a la oficina y me dicen, ok, yo sí tengo todo, Ujú, yo tengo todo lo de la compañía. sí. Yo siempre les digo que me envíen o que vayan y me Ujú, lleven. ¿Qué ujú, documentos tiene? ¿Qué le entregaron? sí. A veces solo me entregan 2 hojas. Y yo digo, ok, ¿esto fue lo que le dieron Torres. o qué pasó? No, sí, eso me entregaron. Sí, Y pues es cómico porque son, o sea, una compañía no son 2 hojas. no, O sea, es un libro, son varios documentos que claro. componen la compañía. Claro, porque mira, perdón, tú tienes, por ejemplo, yo digo, ¿no? Tú tienes un negocio y es como un niño nacido aquí en los Estados Unidos. La gente que nos ha visitado sabe que yo uso eso como una referencia, ¿no? Entonces, ok, tienes un niño nacido en los Estados Unidos, necesitas una partida de nacimiento. Ujú. Ese niño necesita un seguro social, es el EIN. Y luego de eso, ¿cómo está constituida? ¿Quién es el socio? ¿Quiénes son los presidentes? ¿Quién está actuando como representante? ¿En qué porcentaje? ¿Quién? O sea, ahí está lo que tú dices del libro, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de que me hayan dicho que tengo una compañía, pues ya la tengo. Sí, Exacto. puede ser que sí, y de hecho generas obligaciones inmediatamente, pero sí deberías asegurarte de tener estos papeles mínimos. Claro. Mi partida de nacimiento, que viene siendo el registro de incorporación en el estado en el que estés, mi número de EIN, el de empleador, y bueno, las minutas o cómo está operando la La compañía. LLC, ¿cierto? Sí. Parte de las cosas también que nos dice la gente es que no, las crearon online y entonces me salió súper barato. Sí, y es, o sea, no está mal que la Sí. creen Sí, online. sí, la Pueden puedes hacerlo online. personalmente, contratar a alguien, sí. Sí, lo que pasa es que ese es solo un paso, Sí. porque ahí tenemos que complementar muchas cosas y Ujú. a veces de pronto pensamos que por ahorrar algo de dinero o Ujú. porque parece sencillo y le digo a mi hijo que me la haga, Sí. que a veces pasa mucho, Sí, sí. terminamos a veces pagando un poco más, porque lo que mencionabas ahorita de las publicaciones, Ujú. sacar una LLC en Bronx es realmente muy costoso. Muy costoso. Es muy Sí. costoso. Entonces, sí, me ahorré por aquí, pero al final del día voy a tener que pagar publicaciones, que Claro. es casi 3 veces lo que hubiera podido ahorrarme. Ujú. Sí. Entonces, sí es importante asesorarnos. Siempre lo hemos dicho cuando van nuestros clientes Ujú. que quieren empezar un negocio. Nosotros de entrada no decimos como, ahora tal cosa, no. Primero, tome una asesoría, sepa qué responsabilidades va a tener con Sí. esa compañía, Ujú. qué va a poder hacer con esa compañía Claro. y ahí ya toma una decisión Sí, claro. que le convenga más. Sí. Entonces sí es importante que nos asesoremos. Bueno, y como último punto, por ejemplo, podemos decir que todas las licencias sirven en todos los estados. O sea, si yo saqué mi licencia en Nueva York, ¿puedo trabajar en New Jersey?
No. Cada estado tiene sus reglas, cada estado tiene sus condiciones. Si tú tienes la licencia en Nueva York y quieres trabajar en New Jersey, lo primero que tenemos que hacer es registrar la compañía en New Jersey para decir, hey, voy a trabajar allá, autoríceme. Una vez tengamos esa autorización, podemos aplicar a la licencia de New Jersey y depende de qué trabajo vas a realizar, si vas a hacer un home improvement o vas a construir casa nueva o vas a hacer, o sea, acá en New Jersey sí tenemos diferentes home improvement. Entonces, depende de lo que tú hagas, así mismo aplicamos. Para New Jersey no es opcional el seguro, son obligatorios. Acá no se puede trabajar con la excepción de Workers' Comp que habíamos mencionado en Nueva York. Acá es obligatorio que tú estés cubierto. Sí. Entonces, cuando empezamos a cambiar de estado, ya las cosas cambian. Claro. Totalmente. También tenemos clientes que trabajan en Connecticut y también lo hacemos, es el mismo paso, registrar compañía en Connecticut y una vez esté aprobada, podemos aplicar a la licencia de Connecticut. Sí. Funciona igual que en New Jersey, tienen varias licencias dependiendo de lo que hagan, así mismo. Y también los seguros son obligatorios. Nosotros también damos la opción a nuestros clientes de tener coberturas en estos estados con nuestra agente de seguros. Sí. Solamente es notificarles y dependiendo como de qué trabajo van a hacer, ya se ajusta la póliza a eso. Ahora que estamos hablando de New Jersey, queremos promocionar, como les había dicho, estamos abriendo ya la oficina de New Jersey. Entonces, si eres un contratista que está trabajando en New Jersey, no estás haciendo el cambio, si necesitas sacar tu licencia de New Jersey, por favor visítanos aquí en la 244 de Chestnut en Nutley. Pueden llamar a nuestra oficina para hacer el contacto, para hacer la visita, para hacer la consulta y bueno, hablar de la licencia de New Jersey, que la verdad hemos recibido muchísima gente que nos ha pedido que les ayudemos porque realmente hay mucha gente trabajando acá. De hecho, estamos hablando de acá porque estamos en New Jersey precisamente. Y bueno, entonces queremos ponerles pues a disposición ahora New Jersey. Y si tienen alguna duda extra de todo lo que hemos hablado, ya saben, nos pueden visitar en la página web www.nexotaxcorp.com o nos pueden llamar o escribir, chatear, enviar un mensaje por WhatsApp o escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Google, en todo lado nos pueden encontrar. Y nos vemos en una próxima.